Muy buenos días, ¿qué tal estáis? Ya sé que hoy me veis aquí detrás de la pantalla, pero como sabéis, la mayoría estamos en el retiro de matrimonios y la verdad es que está siendo un tiempo de muchísima bendición, así que, breve paréntesis publicitario, el año que viene, cuando anunciemos el retiro de matrimonios, si estás casado, evidentemente, si estás aquí con tu esposo o con tu esposa, haz el favor de inscribirte porque está siendo un tiempo maravilloso, ¿vale? Pero hoy no podía perderme el estar con vosotros aquí, sí, que estas pantallas, que la tecnología no os limite porque Dios está aquí y la verdad es que yo tenía muchas ganas de poder compartir este mensaje con vosotros. Y es curioso porque desde el lunes, cuando me senté en mi tiempo de oración y estaba orando por este momento, estaba orando por aquello que Dios hoy quería comunicaros, quería compartir con vosotros, enseguida fue como, venga, vamos, empieza a escribir. Enseguida el Espíritu del Señor comenzó a hablarme del mensaje que quería que hoy transmitiera con vosotros. Y es curioso porque va muy ligado al mensaje del domingo anterior. Y en ese momento yo no recordaba lo que el pastor Endica había predicado. Pero hoy os voy a hablar de es hora de soltar las riendas. Ese es el título del mensaje, es hora de soltar las riendas. Y es que puedo sentirlo y muchos lo sentimos, lo sé. Dios nos está llamando a un nuevo nivel de intimidad con Él. Nos está llamando, como vimos el último día, bueno, el último día no, lo vimos hace 2 semanas cuando os traje el mensaje yo, ¿sí? A vivir esas vidas victoriosas en Él que comienzan principalmente con esa rendición total a nuestro Señor Todopoderoso. Una relación así como distante o una rendición parcial no sirve. No se trata de rendirle a Dios simplemente algunas áreas de nuestra vida, sino de una rendición total. Entregarle completamente las riendas de nuestra vida a nuestro Señor. Y mira, ahora que ha comenzado el nuevo curso, es como un nuevo inicio de año. Ya sé que estamos a punto de acabar el 2023, pero ahora es una magnífica oportunidad para hacernos propósitos, aunque no sean de año nuevo, de nuevo periodo, de nuevo curso que comienza, ¿sí? Y es un gran momento para decir, vale, ¿cómo quiero que sea mi relación con el Señor en este nuevo curso, en esta nueva época, en este nuevo periodo, ¿sí? Y no sé vosotras, pero yo sigo pensando que quiero aún ir al siguiente nivel en mi relación con Dios, con mi Padre Celestial, con su Santo Espíritu, con mi Señor Jesús, ¿sí? Pero antes que nada, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y os pido que estéis atentos porque el Espíritu Santo nos quiere hablar hoy, ¿sí? Te damos muchísimas gracias, papá, gracias, Señor, porque tú estás aquí. Gracias, Santo Espíritu, porque tú te mueves en mitad de tu pueblo, Señor. Yo sé que desde antes de que el primero llegara aquí en el día de hoy, tú ya estabas esperándole con los brazos abiertos, que no es casualidad que estén aquí. Así que yo te pido, Santo Espíritu, haz lo que solo tú puedes hacer. Me pongo en tus manos, sé tú hablando directamente a los corazones de cada uno de los hijos y hijas que están aquí escuchándote y aquellos que aún no saben que son tus hijos, Señor. Y haz lo que solo tú puedes hacer, papá. Gracias por todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Muy bien. Dejadme que os lea un trocito de la segunda carta de Pedro, pero os la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, porque me parece que es súper fácil de entender cómo lo explica aquí, ¿vale? Segunda carta de Pedro, sí, segunda de Pedro, capítulo 1, comenzamos por el primer versículo. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Dice, yo, Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, les escribo esta carta a ustedes, que gozan de la misma preciosa fe que tenemos. Es decir, paréntesis, les escribe a aquellos creyentes, ¿sí? Que tienen esa misma fe que ellos, que los apóstoles. Son personas que realmente creen en el Evangelio de Jesucristo. Dice, esta fe les fue concedida debido a la justicia e imparcialidad de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Y sigue diciendo en el siguiente versículo, que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor.
Y no olvidéis que le está hablando a creyentes que tienen esa misma fe que los mismos apóstoles. Yo me pregunto, ¿queremos realmente tener el poder de Dios en nuestra vida? Porque eso es la gracia. Es el Espíritu Santo en todo su esplendor, moviéndose en nosotros, a través de nosotros. Es el poder de Dios. Y dice que su gracia y su paz, queremos tener la paz de Dios. ¿Quién no quiere en estos días tener la paz de Dios? Por supuesto que la queremos. Pues nos está diciendo que pase lo que pase alrededor, podemos tener esa paz. Y dice que esta gracia y esta paz, este poder de Dios y esta paz de Dios en nosotros, cada vez se nos es dada más y más por nuestro Padre Celestial cuando le conocemos mejor, tanto a Él como a nuestro Señor Jesucristo. Y no olvides, está hablando a creyentes, ¿sí? Sigue diciendo, mediante su divino poder, ¿sí? Mediante esta gracia de la que nos está hablando. Dice, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Y vuelve a repetirlo. Todo esto lo recibieron al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Hasta aquí. No sé si somos conscientes de lo que acabamos de leer. ¿Queremos verdaderamente tener esta vida plena que es posible a través de Cristo? Alguien puede pensar, pero a ver, ¿es posible tal y como está el mundo? ¿Es posible una vida plena a pesar de que haya crisis económica? ¿Es posible una vida plena a pesar de terremotos, inundaciones, guerras? A pesar de todo lo que está pasando a nuestro alrededor, que parece que no hay nada estable, que no hay nada seguro, que todo se derrumba, no puedes confiar en nada. ¿Es posible tener una vida plena? Es posible, es posible. Porque la vida que Dios quiere darte no depende de lo que suceda a tu alrededor. Dios no te creó para que sobrevivieras a las circunstancias de este mundo. No te creó para que a duras penas llegaras a la noche y dijeras, bueno, mañana será otro día. Él te creó para que, pase lo que pase en tu vida, nada se enseñoree de ti. Es decir, que pase lo que pase en tu vida, estas cosas, estas circunstancias, no sean las que determinen si hoy vas a tener un buen día, si hoy vas a estar de buen humor, si hoy te vas a sentir deprimido y no quieres ni salir de la cama, sí, tantas cosas que te dicen, hoy no puedes dormir por todo lo que ha pasado. Dios quiere que seas tú quien gobierne en esta vida, que seas tú quien reine sobre cada circunstancia. Como decía en Romanos capítulo 5, versículo 17, dice, pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia, ¿sí? Esa gracia de la que hablaba Pedro, la gracia y el don de justicia, esa posición justa, quiénes somos, nuestra identidad delante de Dios. Dice, los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Gloria a Dios. Esta es la naturaleza divina de la que nos hablaba Pedro, de la que, gracias a las promesas de Dios, podemos ser partícipes de ella. Pero todo comienza y todo se trata de conocerle. Se trata de que le conozcamos de verdad. Y como os decía, Pedro estaba escribiendo creyentes. O sea, no es simplemente un conocimiento superficial. Se trata de conocerle en lo más profundo de tu corazón. Somos conscientes de que uno puede llevar toda la vida congregándose en una iglesia, saberlo todo acerca de él y no conocerle de verdad. En Juan capítulo 3 leemos ese encuentro maravilloso que tiene Jesús a comienzo de su ministerio con Nicodemo.
Lo vimos la semana pasada, pero lo vamos a volver a ver porque es súper importante. Porque vemos a alguien que se sabía las escrituras de memoria. Sí, era un fariseo. Los fariseos enseñaban las escrituras. Era un experto en todo ello. Estaba todo el tiempo en el templo, pero no conocía a Dios de verdad, porque lo tenía delante de él, a Dios hecho hombre, y no se da cuenta. Puede percibir que hay algo diferente en él, porque le llama maestro, y se da cuenta de que tienes que venir de parte de Dios y no podrías hacer las cosas que haces. Pero Jesús, nuestro Señor, le tiene que decir, no vas por buen camino, Nicodemo. Vamos a leerlo. Está en el capítulo 3 de Juan. Juan, capítulo 3, comenzamos por el versículo 1. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Juan 3, versículo 1. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar. Aunque ignoras de dónde viene y a dónde va, lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? Tú eres maestro de la ley y no entiendes estas cosas, respondió Jesús. Te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero vosotros no aceptáis nuestro testimonio. Si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, entonces ¿cómo vais a creer si os hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió de él, el Hijo del Hombre. Hasta aquí. ¿Os dais cuenta de que por mucha Biblia que conozcas, eso no implica que hayas nacido de nuevo? Toda esta conversación va alrededor de nacer de nuevo. En el griego, literalmente, nacer de nuevo significa nacer desde lo alto. Esa es la traducción, ¿no? Nacer de lo alto. Nicodemo está hablando de cómo es posible volver a nacer en lo natural. Y Jesús le dice, no, te estoy explicando, debes nacer de nuevo en lo espiritual. Si no naces de nuevo, no es posible que recibas esta naturaleza divina que luego Pablo nos hablará, de aquella que hemos leído, pero luego la escribirá en su segunda carta, ¿sí? Pedro. Es más, sin nacer de nuevo, no puedes tener vida eterna. Jesús estaba diciendo, piensas que tienes vida eterna, pero no la tienes. Porque para los fariseos, que ellos creían en la eternidad de las almas, ¿no? Veían la vida eterna como eso que iba a pasar después de morir. Y muchas personas hoy en día siguen viéndolo de esta manera. Pero eso no es lo que nos enseñó nuestro Señor Jesús. En Juan, capítulo 17, Jesús nos dice lo que es la verdadera vida eterna. Leemos en Juan 17, versículos del 1 al 3. Dice, después de que Jesús dijera esto, dirigió la mirada al cielo y oró así, Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que Él les conceda vida eterna a todos los que le has dado. Atentos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esta es la verdadera vida eterna, conocer al Padre. La vida eterna comienza aquí, conociendo, siendo uno con aquel que es eterno.
Y entonces cuando vayamos al otro lado de la eternidad, simplemente continuaremos siendo uno con Él, que es eterno. Pero comienza aquí, ¿sí? Conociendo, siendo uno con nuestro Señor. Vamos a volver a Nicodemo, ¿sí? Volvemos a Nicodemo. Hemos dicho, es un fariseo de la ley, es decir, es un fariseo, enseña la ley, pero aparte nos ha dicho que es un dirigente. Muchos estudiosos creen que formaba parte del Sanedrín, que era el grupo de personas que no solo gobernaban el tema de la ley, es decir, se aseguraban de que la gente cumpliera la ley, sino que eran los que aplicaban los castigos si no estaban cumpliendo la ley correctamente. Y este hombre, con un rango tan altísimo, va a Jesús y le empieza a elogiar. Le empieza a decir, sabemos que vienes de parte de Dios, Rabí, porque si no, nadie puede hacer lo que tú haces. Y Jesús le dice, déjate de tanto rollo. ¿Sabes que vas camino a la condenación eterna? Porque nadie puede ver el reino de los cielos a menos que nazca de nuevo. Necesitas esa naturaleza de Dios en ti. Necesitas ese ser uno con el Espíritu Santo del Dios Todopoderoso para poder formar parte del reino de Dios. No te sorprendas, le dijo Jesús, porque te digo, necesitas nacer de lo alto. Se trata de una entrega total, entregarnos por completo a Él, de dejarlo todo atrás, esta vida sin Él que hemos vivido hasta ese momento, para comenzar a vivir por Él, en Él y para Él. Y me encanta lo que dice en la carta de los Efesios. Fijaros qué maravilloso es esto. Efesios, capítulo 5, el 31 y el 32. Dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Y dice, esto es un misterio profundo. Yo me refiero, dice Pablo, a Cristo y a la Iglesia. Es esa palabra que os he explicado muchas veces, ginoskos. Esa palabra griega que nos habla de hacerse uno con alguien. Esa misma palabra que se usa cuando dice que Adán conoció a Eva, ¿sí? Y tuvo a su hijo. Nos habla de esa intimidad del uno con el otro. Cuando dice que José no conoció a María hasta que nació Jesús, ¿sí? Está diciendo que no se unió, no fue uno con ella hasta ese momento. Y la Biblia nos está diciendo que de la misma manera que el hombre deja padre y madre y se une a su mujer y se hace una sola carne, que Cristo se hace uno solo con la Iglesia, es decir, con nosotros. Se trata de dejar nuestra vida pasada atrás y conocerle de forma personal, íntima. Vivir siendo uno con el Todopoderoso. Es tan increíble lo que acabamos de leer, tan maravilloso, tan precioso, que nuestras mentes finitas no acaban de comprender la grandeza de lo que Dios nos ha confiado y de lo que Dios ha hecho posible a través de Jesucristo nuestro Señor. En 1 Corintios, capítulo 6, versículo 17, dice, pero el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu, ¿sí? Esa unión. Por eso Pablo decía en Gálatas 2:20, he sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Esa es la entrega total que te lleva a participar de la naturaleza divina de la que Pedro nos hablaba en un comienzo. Esa naturaleza que nos dota de todo lo que necesitamos para vivir esas vidas plenas que Dios quiere que vivamos. Esas vidas que reflejan a nuestro Padre Celestial y que son vidas victoriosas. Pero todo comienza por esa entrega total. Morir el yo para nacer de nuevo, como nos recordaba también el pastor Endica en la prédica de la semana pasada. Como decía nuestro Señor Jesús a Nicodemo, pensemos, ¿hasta cuándo vamos a pretender vivir estas vidas cristianas a nuestra manera? Porque va a seguir siendo frustrante, va a seguir siendo agotador.
y no vamos a dar luz allí fuera. Solo hay una manera de ser cristianos y es la manera de Cristo, la que el Maestro le enseñó a los discípulos, nos enseña a los discípulos. Pregúntate, analiza, ¿por quién vives? ¿Para quién vives? ¿En qué te basas para tomar tus decisiones? ¿En qué te basas para decir sí o no a un trabajo, por ejemplo? ¿Te basas en si te gusta, en si no te gusta el trabajo, quizá en tus necesidades? ¿O buscas a Dios? ¿Te basas en Dios para saber si realmente eso es algo que Él ha preparado para ti? Porque piensa una cosa, a veces tomamos decisiones y decimos, no, Dios me ha bendecido, pero vemos cómo esas decisiones que hemos tomado nos van alejando de Dios. Pueden ser muchas distintas. Estoy hablando de trabajo, pero pueden ser muchas otras cosas. Vemos cómo esa supuesta bendición que ha venido a nuestra vida nos aleja de Dios. ¿Tú crees realmente que Dios te va a dar algo, que va a provenir de Él algo que te aleje de Él? Muchas veces nosotros abrimos las puertas a la fuerza y luego decimos, bueno, si Dios me lo dio. Hay un pasaje súper conocido en Apocalipsis que el otro día lo leí como de una manera completamente distinta y es que me erizó el pelo. Os lo voy a leer, lo podéis buscar. Está en Apocalipsis capítulo 3, versículos del 14 al 16. Dice, escribe el ángel de la iglesia de la Odisea, ¿vale? Otro paréntesis. No está escribiendo no creyentes. Está escribiendo gente que se considera creyente y que incluso forma parte de una iglesia. Dice, esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Y comienza, conozco tus obras. Cuidado, porque no solo se consideran cristianos, sino que hacen obras. No son gente que simplemente calienta los asientos en la iglesia, sino que hace obras, hace cosas. Pero mira que sigue diciendo, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, voy a vomitarte de mi boca. Palabras muy fuertes. Yo pensaba, ¿será cierto que está hablando a creyentes? Cuando Dios me dijo lo siguiente, que me dejó de piedra, me dijo, piensa que tú no puedes vomitar algo que no esté previamente en tu cuerpo. Está hablando a creyentes. Dios está hablando a aquellos que se consideran sus hijos. Como hablábamos hace 2 domingos, ¿sí? La última vez que os traje el mensaje. Algunos dicen, pero no seas tan extremista, qué exagerada, pero qué radical que eres. No todo es Dios. Sí, sí que lo es. Todo se trata de Él. No seas tibio, no le quites hierro al asunto. Necesitamos conocerle de forma tan personal, tan íntima, que su fuego sea el que nos lleve a vivir el día a día, el que nos apasione y nos lleve a tomar todas las decisiones siendo uno con el Espíritu Santo de Dios. Tenemos que vivir por Él y para Él y eso solo es posible si le conocemos de forma tan personal que nos apasionamos por Él. Es una entrega total, como decíamos en un principio. Y leyendo esto, me venía a la mente aquel pasaje que Jesús dijo, sí, fue él el que dijo en Mateo 7, del 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre, que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás os conocí. Alejaos de mí, hacedores de maldad. ¿Veis lo ligado que va esto que decía Jesús con el pasaje de Apocalipsis? Y es curioso porque seguí leyendo
allí en Apocalipsis y me encontré con un versículo que también es súper conocido y que lo usamos mucho los creyentes. Porque mirad, si seguís leyendo lo primero que os he leído de Apocalipsis 3, ¿vale? Empieza a decirles lo muy engañados que están, que necesitan arrepentirse, empieza a decirles que necesitan cambiar su manera de pensar, ¿sí? Y sigue diciendo, este lo conocéis, ¿vale? Bueno, os leo el de anterior. En Apocalipsis 3, versículo 19 dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. En otras palabras, deja de ser tan tibio, deja de ser tan neutral, deja de ser tan, no pasa nada, ¿sí? Deja de ser cristiano a tu manera, de tolerar esa vida que estás llevando que no está en sujeción con el Espíritu Santo, deja de tolerar eso y apasionate por Dios. Es lo que está diciendo. Sé fervoroso y cambia tu manera de pensar y de ver las cosas. Ese es el verdadero arrepentimiento, ¿sí? Un cambio en nuestra mente. Y ahora, el versículo que todos conocemos muchísimo, Apocalipsis 3:20. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Y es gracioso, no sé si se os ha venido a la mente, pero nosotros sacamos este versículo completamente de contexto, porque lo usamos para referirnos a la salvación. Y le decimos a la gente, el Señor está a la puerta de tu corazón, ábrele tu corazón, invítalo a entrar y entonces serás salvo. Y así es como usamos este versículo. Cuando este versículo va dirigido a su iglesia, aquellos que se llaman creyentes, pero no son discípulos, porque no pasan tiempo con el Maestro, porque siguen haciendo las cosas a su manera, no a la manera del Maestro. No le conocen íntima y personalmente, no comparten tiempo a solas con Él a diario. Aquellos que si hoy en día, tristemente, se encontraran cara a cara con nuestro Señor, Él les tendría que decir, nunca os conocí. Y dirían, Señor, pero si yo escuchaba un montón de mensajes tuyos en YouTube. Señor, si escuchaba los podcasts de mis predicadores favoritos. Señor, si hasta publicaba versículos en las redes sociales. Señor, si yo me congregaba en misión. Si iba casi todos los domingos, quizá no todos, pero casi todos. O incluso alguno podría decir, pero si yo servía hasta en un ministerio. Y el Señor está diciendo, déjate ya de excusas. Deja de poner otras cosas por delante de mí. Te estoy llamando a tener esa comunión, unión contigo como nunca antes has tenido. Este versículo nos habla de esa unión personal, de conocerle, habla de cenar, habla de intimidad, de pasar tiempo de calidad con alguien, el cual te va a llevar a conocerle de verdad y a ser uno con esa naturaleza divina. Solo eso hará que vivas apasionado por Él, que vivas para Él. Como decía el versículo previo a este que hemos leído, esto te hará ser fervoroso y arrepentirte, cambiar tu manera de pensar y de ver las cosas. Que sea esa pasión por Dios la que te impulse a realmente vivir en tu día a día. Esta semana es curioso porque fue solo en 2 días que escuché 3 testimonios de personas que habían crecido en la iglesia. Y 2 de ellas hoy en día están en el ministerio y Dios las está usando con poder, está haciendo cosas maravillosas a través de ellas. Pero fueron 3 testimonios que eran muy parecidos. Conocían a Dios desde pequeños, amaban a Dios, decían, y una vez hicieron incluso aquello que escucharon un día en la escuela dominical. Explicaban que la maestra les decía, bueno, ¿tú quieres ir al cielo cuando mueras? ¿Quieres reunirte con tus seres amados? ¿Quieres estar con Jesús por la eternidad? ¿O prefieres irte al infierno? Y ellos decían, no, pues yo quiero ir al cielo, evidentemente. Y decían, bueno, pues cuando hagan ese llamado al altar, vosotros os pasáis adelante y entregáis vuestra vida al Señor. Y entonces todos ellos hicieron eso.
y aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador de bien pequeños. Eran 3 testimonios distintos, personas distintas, 2 de ellos eran mujeres, 1 era un hombre, en tiempos completamente distintos. Los 3 hicieron la famosa oración de fe, que puede no significar nada. Hasta se bautizaron, que también puede no significar nada. ¿Por qué? Porque uno decía, yo lo que quería era ver a mi papá. Una de ellas había perdido a su papá de pequeña. Y decía, yo quería asegurarme que el día que me muriera, vería a mi papá otra vez. Otro decía, yo pasé al frente porque toda la clase pasó al frente. ¿Cómo yo iba a ser lo menos? Era lo correcto, tenía que pasar al frente. ¿Sí? Y se bautizó y tomó esas decisiones por lo mismo. Y otro decía, yo lo hice porque quería zumo de uvas y quería pan los domingos. Y me dijeron que no podía participar de la Santa Cena si yo no estaba bautizado y no había aceptado a Jesús como mi Señor y Salvador. Esos niños crecieron y pensaban que eran cristianos. Y si les preguntabas te dirían que creían en Dios, que ellos iban a la iglesia, que se habían incluso bautizado y que lo habían recibido en su corazón. Pero los tres, con los años, al pasar el tiempo, se dieron cuenta de que nunca habían entregado su vida a Dios. Se dieron cuenta de que los motivos que les llevó a dar esos pasos no eran los correctos y que ellos seguían llevando las riendas de su vida. Y fue años después de estar en la iglesia, incluso de servir en distintas áreas de la iglesia, que dieron el paso que sí que vale. Entregar sus vidas a Dios, morir al yo y nacer de nuevo. Y comenzaron a vivir esa vida plena en unión con el Espíritu Santo, esa vida que Cristo pagó para que tú vivieras hoy. Y ya os digo, 2 de estas personas hoy en día están en el ministerio y están siendo grandemente usadas por este Dios tan maravilloso que tenemos. Pero es peligroso porque puedes incluso estar en el ministerio, tomar la decisión de ser misionero, de ser pastor, de servir aquí, de servir allí y no haber nacido de nuevo, no haberle entregado tu vida a Dios nunca. Y tristemente pasa demasiado. Personas en las iglesias o incluso fuera de ellas que se llamaban a sí mismas cristianas, pero no son discípulos, no siguen al Maestro. Como os decía la semana pasada, son esas personas que se consideran cristianas, pero que sus vidas consisten en ser buenas personas, no hacer daño a nadie, ir de vez en cuando a la iglesia o bastante a menudo a la iglesia, y no involucran a Dios en su vida para nada, a no ser que sea un problema grande, entonces sí que van a Dios, pero sus vidas carecen de esa unión con el Espíritu Santo, de ese poder de Dios en ellos, a través de ellos. Están cegados a todo el tema espiritual. Y esto, nos guste o no nos guste, es la definición de cristiano tibio, cristiana tibia. El Señor está llamando a gritos a su iglesia a despertar, a ir a un nuevo nivel de intimidad con Él. Quiere que seamos uno con Él. Porque cosas muy grandes, cosas muy hermosas, cosas maravillosas que no nos podemos ni imaginar, Dios ha preparado y va a hacer en estos últimos tiempos a través de sus hijos y de sus hijas. Pero aquellos que realmente viven en entrega total a su Dios, a su Padre, al Espíritu Santo, son uno con Él. Y no significa que todo se vaya a poner del color de rosa, porque no, nos lo dice la palabra, nos lo ha advertido. Las cosas van a empeorar. Cada día van a haber más tragedias, cada día el mundo se va a poner peor, pero la pregunta no es ¿cuándo va a volver el Señor? ¿Qué más va a pasar? ¿Qué más vamos a tener que sufrir? La pregunta es ¿qué vas a hacer tú mientras tanto? ¿Vas a vivir tu vida a tu manera pensando que tienes ese ticket de pase al cielo porque un día hiciste la oración de fe o incluso un día llegaste a bautizarte? No te engañes, de verdad, no te engañes. Piensa en lo que en el libro de Apocalipsis está diciendo Dios a su iglesia. ¿Sí? Es tibio. No seas tibio. Arrepiéntete, cambia esa manera de pensar.
hazte fervoroso por Dios. O realmente vas a vivir como un hijo de Dios, que siendo uno con el Espíritu Santo, transforma allá donde vaya, brilla en mitad de la oscuridad, pase lo que pase a su alrededor, Él vive esa vida plena, siendo uno con el Espíritu Santo de Dios. Dios te está llamando. ¿Vas a seguir llevando las riendas de tu vida o las vas a soltar? Es tu decisión, eres un caballero, no va a entrar a esa puerta, no te va a obligar a cenar con Él si tú no quieres, pero te está esperando. No le hagas esperar, porque merece muchísimo la pena. Amén. Muy bien, pues espero que Dios haya hablado a nuestro corazón. Yo te pido, Señor, que hagas que esta palabra dé vueltas y vueltas en nuestro interior y que nos atraiga a tu presencia. Gracias, papá. Gracias. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Y recuerda, aunque un día tú ya le entregaras tu vida al Señor, aunque ya hayas nacido de nuevo, Él te está llamando a ese nuevo nivel de intimidad con Él. Hay mucho más por conocer. ¿Sí? Que tengáis un magnífico domingo. Dios os bendiga.